Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario Digital Conclusión. Vamos a hablar con Julio Gambina, quien en su condición de profesor titular de Derecho Político de la UNR, junto a un staff que componen esa cátedra de personas, nos advierte acerca de algunas de las maniobras en las cuales quiere incurrir Vicentín, interponiendo ante la justicia determinados reparos para que Sergio Arelovich pueda seguir adelante con la tarea que le encomendó el Estado. Así que buenas tardes, Julio. Te damos la bienvenida y empecemos por Sergio, si te parece. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gran gusto. Para Bueno, mí también. hablar de Sergio Arelovich es hablar de un compañero de la vida. Claro. Con Sergio Arelovich rendimos nuestro concurso público para el dictado de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario en diciembre del año 85. O sea que estamos hablando de Sergio Arelovich, un profesor concursado desde hace 35 años en la Universidad Nacional de Rosario, con cátedras también en la Facultad de Humanidades, Sí. un contador público que ha actuado en la profesión, que actúa en la academia, que es asesor de organizaciones sindicales, una persona comprometida con los intereses de la ciudad de Rosario, de la población de Rosario, Claro. un académico prestigioso a tal Sí. punto que ustedes están comentando una nota que emitimos, Uh-huh. una docena de profesores que somos compañeros de cátedra Uh-huh. de Sergio Arelovich, y que la lanzamos y en un día tuvimos más de 120 adhesiones de profesores, estudiantes, directivos, investigadores del CONICET, Claro. porque Sergio Arelovich es además uno de los especialistas más importantes que viene estudiando desde hace muchos años el tema no solo de Vicentín, sino del complejo sojero en la Argentina, del modelo de alta concentración del agronegocio, de exportación vinculado a la transnacionalización financiera. Es un estudioso que además ha desarrollado un equipo de investigadores que en Rosario está vinculado al asesoramiento de distintas organizaciones sindicales, sociales, y es más, de nuestra cátedra también salió un investigador que fue buscado por el Banco Nación para hacer el informe Claro. sobre la situación de Vicentín. Por eso lo que hay acá es un intento más de impunidad de un grupo empresario que ha generado una gran estafa que se pone en evidencia con el pedido de concurso en febrero de este año, Sí. con causas por enajenación de bienes, por evasión fiscal, por evasión aduanera, con un problema de créditos con el Banco de la Nación, con otros bancos oficiales del país y con bancos privados del país y del exterior, con impagos de miles de productores de la zona que entregaron su producción, con lo cual no es raro hablar de un fraude gigantesco que ha sido trabajado, tratado en la legislatura provincial de Santa Fe, que Claro. tiene variadas causas en la justicia y suena como mínimo a burla que la empresa intente impugnar la calidad profesional, técnica, intelectual de una personalidad intachable como es Sergio Arelovich, que no lo digo solo porque es un compañero de cátedra por más de 35 años, que además tiene una trayectoria impecable en muchos ámbitos de la vida profesional, intelectual, Claro. social, sino por la seriedad de sus investigaciones, que son base de muchas de las impugnaciones que han aparecido
en la prensa, en los medios de difusión masiva, donde no siempre se habla de los autores de los datos, de los análisis, y no tengan duda que si hay alguien que maneja el tema fuertemente y lo hace desde la defensa de los intereses del pueblo y la nación argentina, santafesina en particular, ese es Sergio Arelovich. Perfecto, perfecto. Algo que da para cortar en términos más o menos de qué es lo que pasa, porque si hacemos un paralelismo, bienvenido a la intervención de Sergio Arelovich, y digo, se llegó a esta instancia cuando se anunció que esto iba a ser de una forma, se llegó a esta instancia en la necesidad, y bienvenido que sea un idóneo quien lleve adelante esta investigación, hubiese sido preferible en el marco de otra realidad, que no se pudo, alguien lo paró a esto, y también uno se pregunta si esta misma falta de reflejos o sintonía con la realidad tiene que ver con una cantidad o multiplicidad de factores que llevan a que esta misma dinámica se replique en muchas otras cosas en las cuales ha intervenido el Estado y ha tenido que de alguna forma, no digo dar marcha atrás, sino replantear de cómo volver, pero ya diste el paso. Mirá, lo digo yo, sí. Se reculó, porque la idea original era intervención, expropiación y tratar de generar una empresa testigo para empezar a cambiar el modelo del agronegocio de exportación en la Argentina. Y esa idea original que generó una adhesión muy importante, yo creo que con ustedes comentamos que ni bien salió la propuesta, un grupo de intelectuales largamos una iniciativa que pretendíamos juntar 30, 40, 50 firmas para apoyar la iniciativa del Poder Ejecutivo. Es más, la encabezamos a esa juntada de firmas con Claudio Lozano, que es actualmente director del Banco de la Nación. Y en vez de 30, 50 firmas, conseguimos en 2 semanas 22.000 firmas. Claro. Con lo cual había una voluntad en la sociedad argentina para avanzar y terminar con este fraude y esta estafa. Por eso creo que hay una situación de indefinición política en el Estado Nacional, donde, claro, hay una presión de los grandes propietarios, caso de Vicentín, que sienten afectada la propiedad privada de los medios de producción, pero es una propiedad privada montada sobre la base de una estafa por décadas. Por eso es muy importante terminar con esta impunidad con voluntad y decisión política, y si se convoca a la sociedad, como lo estamos viendo con la solidaridad que hoy se genera con Sergio Arelovich o con la solidaridad que se planteaba con la intervención, expropiación y cambio de modelo, si hay convocatoria, el pueblo argentino va a estar dispuesto a defender esos intereses. Seguro, seguro. Bueno, ¿qué es lo que se puede decir de cómo ha avanzado Arelovich en este tema, Julio? Respecto de lo que ha ido de alguna forma desentrañando, ¿no? ¿Qué es lo que tenés, qué es lo que más te llamó la atención respecto de esto que... Mirá, creo que lo interesante es poder mostrar como una empresa que se sigue mostrando como si fuera de un grupo familiar, se transformó en una gran empresa transnacional, que es mucho más que una productora y exportadora de granos, de cereales, de oleaginosa, y se ha transformado en una empresa diversificada, que lo que está haciendo ahora, desde que empezó el proceso en la justicia, es está enajenando las empresas. Y si hay fraude en el balance, porque tiene balances no presentados, y mientras se demora el proceso judicial, las investigaciones que ha hecho Arelovich y otros profesionales vinculados ponen en evidencia que la estafa se agiganta día a día. Y por eso es importante que intervenga el poder político, que intervenga la justicia, no como ahora. Fíjate qué curioso, el juez pide licencia por estrés. Claro. Vicentín había planteado un estrés financiero. Y ahora el juez plantea un estrés. Sí. Es casi una vergüenza que se plantee un estrés
cuando lo que está en juego es un gigantesco fraude y además, encima, en paralelo, hay una emergencia sanitaria, económica extendida que se está viendo con los últimos datos de crecimiento del desempleo y de la pobreza en la Argentina, y que se viene demorando también la aprobación del impuesto a las grandes fortunas, llamada claro. aporte voluntario, Sí. pero más allá del nombre, Sí. es urgente que la Argentina resuelva terminar con la evasión fiscal, con la elusión fiscal, con los fraudes, con la concentración del crédito bancario de entidades públicas como es el Banco de la Nación. Y creo que hay suficiente documental probatoria en la justicia, en los debates políticos, en los ámbitos congresales, y hay suficiente información como para revertir esta situación e impedir que este chantaje que hace la empresa contra el profesional Sergio Arelovich pueda tener un viso de avance. Es más, suena a mucha operación de prensa porque no consta que haya efectividad en el rechazo a esta designación de la justicia con aval del Banco de la Nación, que eso es la designación de Sergio Arelovich. Claro. Ahora, visto esto y cuando planteaba recién lo de la dinámica, que por allí se pueden apreciar en medidas que se impulsan y por allí se retrocede, o parece ser de que, bueno, se trata de volver sobre las mismas cosas replanteando el cómo. ¿Cómo estás viendo respecto de esto en materia económica algunas anuncios e incluso algunas leyes, que algunas de ellas de emergencia que ha aprobado el Parlamento, y que parece ser de que no están teniendo el efecto requerido, sea porque no son las más apropiadas, sea porque falta que se complementen algunas decisiones del Ejecutivo, o sea porque a lo mejor en tu análisis no aparece la solución a esta realidad en términos de tratar de sacarle la angustia a la gente, si entiéndase por empleo, la economía, los productos que están incrementándose de forma exponencial. Hoy se habló acerca de que Rosato, el titular de IPA, dijo de que todos los productos derivados del plástico, del acero, del caucho, hace 50% de incremento en dólares. ¿Qué está pasando? Que el Estado no adivina Mira, qué. soluciones mágicas no hay en ningún lado. El tema es quién paga la crisis actual, de dónde salen los recursos para reactivar la economía argentina, donde no hay muchos lugares para hacerlo. Y lo que está aconteciendo es que esto está significando un gran ajuste para la población más empobrecida. Cuando vos ves que la línea de pobreza está en torno del 40%, con perspectiva de proyectarse al 45%, te queda claro quién paga el ajuste en la Argentina, cuando el desempleo es del 13% y en Rosario del 18%, te queda claro quiénes son los que sufren las consecuencias. Claro. Por lo tanto, no hay mucho para pensar cuando se estudia el proyecto de presupuesto para el 2021, que es un presupuesto que induce al ajuste, porque cuando se dice que va a bajar el déficit fiscal es porque va a haber un ajuste. La pregunta es, ¿el ajuste solo es achicando el gasto público o no podría ser incrementando la recaudación tributaria? ¿Y por dónde? Cuando vos mirás los números del presupuesto 2021, ves que aumenta el IVA, aumenta como porcentaje de la recaudación y disminuye mínimamente, pero disminuye la recaudación por el impuesto a las ganancias. ¿Y quién paga el IVA? Todos, todas pagamos cuando consumimos, cuando compramos. Sí. Y por lo tanto, si vos tenés un ingreso deteriorado, como es el de una jubilada, un jubilado, un trabajador asalariado, alguien que recibe beneficios sociales, bueno, cada vez que va al supermercado paga un IVA igual que aquel que tiene ingresos importantes, sea trabajador de alto ingreso, sea un empresario, sea un profesional.
y por lo tanto la perspectiva del presupuesto 2021 es de ajuste, y eso es dramático. Y además, como si fuera poco, se está negociando con el Fondo Monetario Internacional, que en octubre va a venir a hacer una auditoría en la Argentina, y no imaginemos que el Fondo Monetario viene a traer soluciones en la Argentina. El fondo tiene una lógica que es ajusten la macroeconomía y además avancen en reformas estructurales. Y cuando vos te preguntás qué son reformas estructurales, hay voces a gritos que están pidiendo cambiar la legislación laboral y previsional en la Argentina, que no es para que los trabajadores tengan mejores salarios o las jubiladas y jubilados mejores ingresos previsionales, sino todo lo contrario. Y más aún, hay una fuerte presión de los grandes productores y exportadores por devaluar. Eso es lo que se está discutiendo ahora. No es la compra de $200 mensuales lo que supone la pérdida de reservas, que por supuesto, si hay 5 millones de personas que compran 100 o $200, se pierden reservas. Pero lo fuerte, lo importante, es lo que ha representado pago de intereses y remesas de utilidades al exterior en el primer semestre, que es una cifra que triplica lo que consumieron los que ahorraron $200 por mes. Bien. Entonces el problema está en el control sobre un núcleo muy reducido del poder económico, y ahí hay que actuar, ahí hay que afectar. Yo te diría, hay que hablar menos, actuar más y generar consenso en la sociedad para producir una transformación económica profunda. Bien, Julio, me gustaría detenerme acá porque hay algunos detalles cuando uno dice remesas de utilidades. Entiéndase esto a casas matrices. No digo que toda la gente no lo sabe, pero a lo mejor el vecino de a pie, que tiene otro tipo de cotidianidad, que tiene otra dinámica, ¿no?, social, dice que esto de las remesas, digamos, es las ganancias que las empresas que han tenido acá han hecho una explotación, las ganancias las mandan a casa matrices. Es esto. A casa matriz o a donde quieras. Por ejemplo, solamente un ejemplo muy famoso fue Repsol, casa matriz en España, durante 10 años remitió 1.300 millones de dólares por año, en 10 años son 13.000 millones de dólares, y los recolocó en otros territorios del planeta para explotaciones de hidrocarburos. No los reinvirtió, digamos, no reinvirtió esas utilidades acá. Bien. En Argentina no. No, digo, de utilidades es que el producto social que se hace en la Argentina, que genera un excedente, es apropiado por la empresa transnacional en su país de origen o en cualquier territorio que le sirva para la acumulación. Claro. Ahora, a algunos se va a preguntar, sí, ¿y por qué dejaron que se lo lleve? Bueno, eso es legal. Estamos en la sociedad capitalista, claro, una sociedad capitalista transnacionalizada, y además se vive pidiendo que venga el capital externo a salvar a la economía argentina. Durante el gobierno de Macri se esperó una lluvia de inversiones. Y más de uno hoy, cuando vos escuchás sus análisis, dicen lo que hace falta en la Argentina es que venga capital. Sí. Y la forma de venir el capital para que venga viene buscando costo laboral reducido, por eso quiere pagar salarios bajos. Claro. Quiere tener capacidad para despedir, sí, y por lo tanto quiere invertir y obtener ganancia, y con esa ganancia hacer lo que quiera, bien, que puede ser reinvertir en la Argentina o llevarse ese dinero a cualquier otro territorio. Bien, yo que quería convenir y en términos escuchar este tema, porque decir, aquí alguien le facilita en el marco de las negociaciones que hace en una mesa, la posibilidad de que estos porcentuales, yo no estoy diciendo de que las empresas tienen que perder, creo que hay países que negocian con otra capacidad, con otra dignidad, con un montón de cosas, y entonces le dije, porque me recuerdo una charla con un senador, entonces yo le decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo nos van a financiar? Mire que en concepto de regalía, de royalty, incluso por la utilización de marcas, que cuando uno empieza a sumar todas las marcas que consumen los argentinos en remeras y en pantalones, se encuentran que ese dinero que sale del país prácticamente financiaría en términos de un año toda la industria textil para la República Argentina.
Bueno, lo que está sugiriendo es que hace falta un cambio de modelo productivo, porque mucho de eso que se piensa que el capital externo lo puede resolver, podría resolverse localmente, lo que supone un cambio de modelo productivo gigantesco. Por eso, cuando se piensa en el impuesto a las grandes fortunas o aporte solidario, se dice, bueno, destino específico para esos recursos. Y entre esos destinos específicos, por ejemplo, hay uno que habla de un 15% de lo que se recaude para orientarlo a soluciones de vivienda y productivas de 4,5 millones de personas censadas en barrios populares. Claro. Yo también te podría decir, ¿por qué solo el 15? ¿Por qué no un poco más? Claro. ¿Y por qué un impuesto a las grandes fortunas por única vez? ¿Y por qué con ese nivel de sujetos? Fíjate que hace un mes se decía que iban a ser 12.000 los que iban a pagar. Ahora, en estos últimos días, se habla de 9.800. Sí. Y si seguimos así, van a terminar siendo 5.000 personas las que paguen, cuando vos podrías decir, grandes fortunas con más de $1 millón son mucho más. Podés ampliar los sujetos de la imposición. Sí. Y seguirían siendo millonarios, multimillonarios. El tema es cuáles son los objetivos que te propones resolver. Si vos querés resolver la pobreza, el empleo y poner en dinámica a la economía popular de la Argentina, hay que cambiar profundamente esta situación. Y vos traías el ejemplo de que para hacer una tortilla hay que romper huevos, se le adjudica a un político argentino, pero eso viene con Keynes, claro, un teórico que defendía el capitalismo. Y es cierto, la economía son intereses contradictorios y a alguien hay que sacarle para reorientar y resolver problemas de muchos que tienen inmensas necesidades. Tal vez, sí, claro. A ver, tal vez, no sé si es una proposición. Hay veces que cuando uno dice estas cosas, bueno, se escucha por allí de la oposición de que si se hace una cosa así, nos vamos a Venezuela, a la Sierra Maestra, a un montón de lugares. Mirá, ni siquiera saben qué es Venezuela. No. Y yo le preguntaría a todos esos que hablan de Venezuela que expliquen por qué todo lo que hacen contra Venezuela no logran que en Venezuela haya un cambio de gobierno. Y ahora va a haber elecciones en Venezuela. Y habría que preguntarle al pueblo de Venezuela, a la sociedad de Venezuela, y qué importancia tienen esos bloqueos, esas sanciones que aplica Estados Unidos. Por eso no hay que ganarse por la propaganda de aquellos que dicen que nada se puede hacer, porque lo que te proponen siempre es, miren, lo único que se puede hacer es que vengan capitales de afuera a resolvernos los temas, y ya sabemos lo que pasa con los capitales de afuera. Vienen, explotan, destruyen y se llevan los excedentes que genera el trabajo social de la Argentina. Ahora lo decía y lo preguntaba, digo, porque a cualquier vecino que está mirando TV dice, bueno, esto puede ser cierto, la verdad, como vos decías, no sé qué es Venezuela, pero hay un tema que creo que es como que uno dice, bueno, hay una misión por ahí, ¿no? Decir, bueno, aproximarlo más a la realidad. ¿Por qué este vecino puede sospechar que algo pueda ser posible? Porque no puede comparar, porque no vive en Alemania, porque no vive en Dinamarca, porque no vive en Estados Unidos o en Canadá, porque no vive. ¿Qué podemos hacer o decir nosotros para que este vecino no sea fácilmente engañado y le podamos decir, es una invitación, a lo mejor lo hacemos para más adelante, cuál es la estructura tributaria de cada país y qué le cobra a una empresa o qué le cobra a un emprendimiento X, a una multinacional, a una importante acería o aquel que es depositario del manejo por ser el único productor de un producto, digamos, monopólico, qué es lo que le cobra un Estado de lo que denominamos del primer mundo. No sé, es un desafío, digo, si alguna vez lo podemos charlar, o si podemos adelantar un ejemplo, porque ahí se va a dar cuenta la población del verso que se nos intenta hacer creer, de que prácticamente está frente a sociedades donde cualquiera hace lo que quiere, y lo cierto es que no. O sea, acá tomar la misma...
es un desafío más que interesante el que propones. Sí, Y yo te diría que la sociedad tiene que ganar más en confianza en lo que es capaz de hacer. Digamos, todo lo que podemos mirar ahora y usamos es producto del trabajo humano. sí, claro. Entonces, el pueblo argentino tiene una experiencia de trabajo humano espectacular. La Argentina tiene climas, tierra, agua, biodiversidad, petróleo, litio, oro. Bueno, lo que hay que hacer es poner todo eso al servicio de las necesidades. ¿Para qué queremos producir y exportar petróleo si tenemos 40% de pobres en la Argentina? ¿Qué tal si usamos el petróleo o los escasos recursos energéticos de la Argentina para resolver las necesidades de empleo y alimentación de la población en la Argentina? ¿Qué tal si en vez de exportar grandes cantidades de commodities para obtener dólares, lo que nos dedicamos es a producir alimentos para satisfacer las necesidades alimentarias de la población de la Argentina y, si querés, de los países vecinos, porque da para todo eso? Hay que cambiar el modelo productivo de fondo y, sobre la base de ese modelo productivo, pensar qué Estado necesitamos y quién financia ese Estado, Claro. quién paga ese financiamiento del Estado y cómo sustentamos un derecho a la educación, un derecho a la salud, un derecho a la energía, en fin, una sociedad de derecho y no una sociedad con estos niveles de inequidad que tiene la realidad. Sí. Ahora, ¿qué le pasa al gobierno? Porque yo creo que cuando mira a la Argentina la puede describir como vos. ¿Lo notás medio lento en la respuesta o está Bueno, creo que faltando? el tema no es mira, creo que el tema Sí, nunca son los gobiernos, siempre son los pueblos. sí, Y creo que el problema en la Argentina son los pueblos y la presión que los pueblos hagan para generar un programa y una agenda de cambios profundos. Por ejemplo, lo que la sociedad argentina tiene que instalar es, te pregunto, ¿por qué pueden subir los combustibles y no subir las jubilaciones? claro. ¿Por qué suben algunos precios y no se mejora el precio de la fuerza de trabajo? Porque es un precio el salario, en definitiva. Sí, claro. Creo que la sociedad tiene que presionar más de lo que presionan los monopolios. Los gobiernos, en definitiva, son gestión del Estado y están sometidos a las presiones. El tema es quién presiona más, y mi conclusión es que hay que empujar que presione más la sociedad. Hoy, mirado desde esa perspectiva, digo, hubo algunas medidas, tuvo que ver con el dólar en estos últimos días. Bueno, algunas otras refirieron a temas vinculados con las pymes, pero en menor medida, menor resonancia. ¿Cómo estás viendo todo esto respecto de los que se... Es parte de lo mismo. de Los PS? dólares, mira, los dólares, la Argentina no fabrica dólares. No lo digo, pero ¿De perdón. quién son los dólares? Claro. Ahora, ¿y quién es? No La digo, Argentina no fabrica, no tiene la maquinita de fabricar claro. dólares. Por lo tanto, los dólares hay que comprarlos y se compran con el producto socioeconómico de la Argentina. Toda la economía argentina es la que produce recursos para comprar esos dólares. No son de los exportadores. Bueno. Y por lo tanto hay que hacer un uso social de esas divisas. Las divisas hay que guardarlas ¿para qué? Para comprar la vacuna cuando la vacuna salga, por ejemplo. Claro. ¿Para qué hay que usar las divisas? Para tener los insumos necesarios para reestructurar la industria de la alimentación, para atender la alimentación de toda la población. O sea, de ninguna manera hay que pensar usar los dólares en función de lo que demanda un individuo que dice yo soy dueño de mi dinero y con mi dinero hago lo que quiero. No, esta es una sociedad. Los dólares los genera el conjunto del trabajo social. No es el último eslabón de la economía, el exportador, el que es dueño de esos dólares. Es la economía en su conjunto la que los produce y por lo tanto hay que ubicarlos con carácter social. El drama es que la Argentina está encorsetada en el pago de la deuda y en las remesas de utilidades al exterior y para eso hace falta dólares. El informe del Banco Central de mediados de mayo dice que de los recursos que desembolsó el Fondo Monetario Internacional, lo mismo y un poco más
salió mientras ese dinero entraba. O sea que la Argentina le pidió dólares prestados al Fondo Monetario para que muy pocos se los lleven afuera del país. Hay que hacer una investigación a fondo. Los datos los tiene el Banco Central. ¿Quiénes fueron los que se llevaron el dinero y quiénes fueron los funcionarios que autorizaron esas operaciones? Hay que terminarla con el verso de la impunidad. Empezamos hablando de Vicentín y la impunidad que quiere, sí, desprestigiando a Sergio Arelovich. Bueno, es lo mismo. Sí. Los datos están. Y para lo que hay que hacer es ponerlos en evidencia, no solo como datos macroeconómicos. No alcanza con decir que se fugaron 86.000 millones de dólares. Hay que decir quiénes son, con nombre y apellido, los que se los llevaron y cuáles fueron los funcionarios comprometidos con esa operatoria. Perfecto. Bueno, desde ya te iba a hacer otra pregunta, pero creo que ya nos hemos pasado mal. Será para la próxima oportunidad. Seguramente, como termino últimamente todas las notas, ¿no? La Argentina nos va a seguir dando que hablar y creo que por mucho tiempo. Así que, sea porque o no se resuelven los problemas o se resuelven, lo que ya de por sí sería algo de la alegría de todos nosotros. Pero bueno, primero tendríamos que verificarlo, constatarlo y después juntarnos para festejarlo, que también amerita el encuentro. Entonces, digo, gracias por tu tiempo, Julio, y bueno, nos estamos encontrando en la próxima. Bueno, desde aquí, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos vamos a encontrar en el próximo capítulo. Chau, hasta luego.